Hola a todos y a todas. Este video muestra cómo se desarrolla el caso de la caleta San Pedro y San Pablo en Excel para manejar los flujos de fondo, ¿ya? Entonces, en la columna A vamos a poner la información de los ítems que vamos a considerar, en la B vamos a colocar algunos datos referenciales, lo mismo que en la primera parte de las filas. Entonces tenemos acá arriba que comienza esto, dice en el año 0, después tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta el 8, ¿ya? 8 años, que se desprende de la información que nos dan en la depreciación. Después entonces vamos a colocar, por ejemplo, el precio de venta, que eso se mide en pesos por kilo. Nos dice entonces que en el primer año se van a vender a 5.000 pesos el kilo y que después va a ir subiendo en un 10%. Entonces va a ser respecto al anterior multiplicado por 1,1, porque quiere decir que aumenta en un 10%. Y eso entonces nosotros lo copiamos hasta el año 8, que nos dice acá que vamos a tener entonces terminando el año 8 con 9.744 kilos. Después el precio de venta, ¿ya? Ese es el precio de venta. De 5.000 va a evolucionar hasta 9.744, subiendo 10% cada año respecto al anterior. Otro dato que necesitamos son la cantidad de restaurantes que nos van a comprar. En este caso dice que el primer año vamos a atender a 50 restaurantes y que eso va a ir aumentando en 10 restaurantes cada año, por lo tanto va a ser igual al anterior más 10 restaurantes. Entonces tenemos 60 el segundo, eso lo copiamos, ¿ya? Hasta el año 8, que vamos a tener entonces 120 restaurantes al final. Después hay que colocar entonces la cantidad de kilos que nos van a comprar, ¿ya? Cantidad son 300 kilos, dice, por semestre, por restaurante, ¿ya? Entonces eso significa que vamos a tener 600 kilos anuales, porque estos son semestrales. Entonces en el primer año vamos a tener los 600 kilos multiplicados por los 50 restaurantes, es decir, tenemos 30.000 kilos a vender. Entonces, para copiar la fórmula, vamos a ponerle signo pesos a la columna y a la fila para que nos deje fijo ese valor de los 600 en este caso, y lo copiamos entonces para el lado hasta el año 8. Y tenemos entonces hasta 72.000 kilos que venderíamos en el año 8. Después hay que colocar cuál es la cantidad capturada, ¿ya? Cantidad capturada, porque dice que el 75% de lo que se captura se puede vender congelado y desviscerado y todo eso limpio, ¿ya? Por lo tanto se reduce. Entonces, para poder vender, por ejemplo, en el primer año los 30.000 kilos, tenemos que capturar los 30.000 dividido por 0,75, que es lo que va a servir, son 40.000 kilos que hay que capturar. Si capturamos 40.000 kilos, se reduce en un 25%, nos quedan 30.000. Entonces, eso nosotros lo copiamos para todos los años y tenemos entonces hasta 96.000 kilos que tenemos que capturar. Entonces, esos son algunos datos algunos costos dependen de la cantidad capturada, otros costos dependen de la cantidad vendida, ¿ya? Entonces, en eso vamos a empezar ahora a generar los flujos. Para eso vamos a poner algunos datos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner los ingresos por ventas, ¿ya? Que eso es positivo, ¿ya? Los ingresos por venta entonces comienzan en el año 1 y vienen de la multiplicación del precio que nosotros tenemos, que son 5.000, multiplicado por la cantidad vendida, en este caso por los 30.000. Entonces ahí tenemos 150 millones serían los ingresos del primer año. Entonces eso lo copiamos también porque cada año hay que ir multiplicando el precio por la cantidad hasta llegar al año 8 con 701 millones y tanto. Ahí tenemos entonces los ingresos por venta. Después tenemos
costos. Tenemos costo en playa, de traerlo a la playa, en la playa, que eso lo vamos a medir en pesos por kilo, ¿ya? Que es lo que tenemos considerado. Dice que son menos, porque es un costo, vamos a poner, menos 1.200 pesos por kilo. Es un dato. También nos dice que tenemos el gasto de muelle. Entonces el gasto del muelle dice que son también 700 pesos menos 700 pesos por kilo, lo mismo que el anterior. Todo eso son por kilo. Después tenemos el gasto en limpieza. ¿Ya? Gasto en limpieza de los pescados, también en pesos por kilo, y dice que son, según los datos, menos 900 pesos por kilo. Tenemos después el congelado, ¿ya? Congelado, almacenado, distribución, todos esos costos dice que son 1.100 pesos por kilo, menos 1.100 pesos por kilo. Otro costo que vamos a tener, dice, son los gastos de administración. Gastos de administración. Estos son, a diferencia de los anteriores, estos son en pesos por mes. ¿Ya? No son por kilo, estos son por mes. Y dice que son 800, ¿ya? Menos 800.000 pesos por kilo, por mes. ¿Ya? Tenemos 800.000. Después tenemos otro gasto que hay que considerar acá, es la depreciación. La depreciación, esa la vamos a dejar pendiente porque depende de la inversión que vamos a hacer. Entonces vamos a generar los datos de costos, ¿ya? Que sale, el costo de llegar a la playa, por ejemplo, va a ser igual a la multiplicación del costo que tiene multiplicado por lo que habíamos puesto antes, la cantidad capturada, porque hay que llegar con lo capturado a la playa. Entonces son 48 millones en el primer año. Entonces vamos a dejar fijo también con el signo peso la fila y columna del costo de llegar a la playa, y eso entonces lo copiamos hasta el año 8. Hasta el año 8, terminando en 115.200.000 para efectos de costo en playa. Después el gasto de muelle. El gasto de muelle también es, por decirlo así, la cantidad que se captura. Es decir, es los 700 pesos multiplicado por la cantidad capturada. En este caso, 40.000 son 28 millones. También le vamos a colocar los signos peso. Hay que ver. Signo pesos a la fila y columna para dejarlo fijo y poder copiarlo entonces hacia el lado, porque se mantiene eso fijo durante los 8 años, no hay, en este caso no hay cambios, ¿ya? Hasta llegar a 67.200.000. Después tenemos los gastos de limpieza. Los gastos de limpieza también son los 900 pesos que tenemos por la cantidad capturada, porque hay que limpiar los 40.000 kilos. Ahí también entonces le vamos a poner signo peso a la fila y columna de los 900 para dejarlo fijo, y lo copiamos entonces hasta el año 8, porque en este caso dice que no cambia en todo el año, en todo el periodo. Después tenemos el gasto de congelar, almacenar y distribuir. Ahí entonces ya vamos a tener limpios los pescados, por lo tanto no es la cantidad capturada la que se congela, sino que es la cantidad que se va a vender. Entonces eso va a ser igual, ahí tenemos al precio multiplicado por la cantidad que nosotros vamos a vender, por los 30.000. ¿Ya? Se redujo la cantidad. ¿Ya? Tenemos 33 millones entonces de costo de congelado, limpieza, almacenaje y todo eso. ¿Ya? También le colocamos el signo peso a la fila y columna para dejarlo fijo y lo copiamos entonces
hasta el año 8. Ahí está. Hasta terminar en 79.200.000. Después tenemos los gastos de administración. Tenemos los gastos de administración. Esos son mensuales. Por lo tanto, va a ser igual al gasto mensual multiplicado por 12. Porque son 12 meses. Y eso entonces, le fijamos también ahí. Puede ser fijarle el precio y fila y columna y después copiarlo hacia el lado, o se puede repetir en el mismo número. Hay distintas fórmulas para mantener constante hasta el año 8 los gastos por administración. Ya. Vamos a dejar pendiente por ahí la parte de la depreciación y vamos a colocar otros ítems que tienen que ver con las inversiones. Antes entonces acá, después de la depreciación, va a venir lo que se denomina el resultado, digamos, resultado antes de impuestos. ¿Ya? Antes de impuestos. Después vamos a calcularle a eso el impuesto a la renta. Impuesto a la renta, lo vamos a poner ahí. Y después vamos a sacar entonces el resultado después de impuestos. Después de impuestos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar pendiente, porque vamos a anotar acá las inversiones. Entonces, lo primero, hay después de impuestos, no va a afectar impuestos, está la inversión en la cámara frigorífica. Hay que hacer una compra de una cámara frigorífica. Esa inversión hay que hacerla en el año 0 y dice que son por menos, porque es una inversión menos, 25 millones. Que se hace solamente el año 0. Esa cámara frigorífica dice también un valor de desecho, lo vamos a colocar acá mismo, valor de desecho, o sea, lo que se podría recuperar al final de la vida útil de la cámara frigorífica. ¿Ya? Entonces, estos mismos 25 millones dice que al final se va a recuperar, en el caso de la es 15%. ¿Ya? Dice los apuntes. Entonces, vamos a colocar acá que se recupera en el año 8, al final ahí es menos, porque tiene menos la inversión, es un 15% de recuperación, menos 15% multiplicada por la inversión. Tenemos que, acá como la inversión está negativa, por eso le ponemos signo menos adelante para que ahora me quede positiva. Ahí se recuperan 3.750.000. Es un ingreso, por eso está positiva. El valor desecho es un ingreso. Después viene la otra inversión, ya, que es en muelle. Hay que agrandar en muelles. Inversión entonces en muelle. Acá dice que hay que hacer una inversión por 60 millones. Como es inversión, va negativa, menos 60 millones. ¿Ya? Y tenemos también un valor de desecho, o lo que se podría recuperar del muelle al final de los 8 años que se está evaluando, que en este caso dice que es, en los apuntes dice que es un 20% en el caso del muelle. Por lo tanto ponemos menos 20%, que es lo que se recupera, multiplicado por el valor del muelle. En este caso ahí están los 60 millones, es decir, 12 millones es el valor de desecho del muelle. Entonces, teniendo las dos inversiones, podemos calcular la depreciación, ¿no? Que nos dice que la depreciación es en 5 años. ¿No? Entonces, vamos a poner ahora aquí, que habíamos puesto antes, la depreciación. Aquí la depreciación es un gasto, ¿ya? Ponemos menos. ¿Ya? Son dos cosas que hay que depreciar. Y ponemos entonces el valor que hay que depreciar. Es decir, acá, la inversión en la cámara frigorífica más la inversión en el muelle, esas dos se deprecian en 5 años. Lo dividimos por 5. Entonces, la depreciación ya está negativa, entonces no hay que poner el signo menos. Ahí, entonces, se pone, perdón, ahí me equivoqué. Tengo que ponerle el signo igual adelante. Igual, ahí entonces
17 millones en la depreciación que se hace durante 5 años. Entonces eso, por ejemplo, vamos a poner la misma que está ahí y esa la vamos a copiar hasta el año 5, 3, 4, hasta el año 5, porque se deprecia en 5 años. Entonces, ahora teniendo ya todos los ítems para calcular el resultado antes de impuestos, se suma, considerando los signos, considerando lo que está ahí, entonces va a ser igual a la suma que va desde los ingresos, en la columna acá, aquí, desde los 150 millones que son los ingresos, se suma hasta lo que es la depreciación, todo eso. Y eso me da entonces negativo el primer año, 21.600.000. Eso entonces hay que copiarlo porque se calcula para cada año hasta el año 8 el resultado antes de impuestos. Entonces hay unos negativos porque hay pérdidas y hay otros positivos porque son utilidades. Después entonces se calcula el impuesto a la renta, que en este caso el impuesto a la renta es un 27%, vamos a ponerlo ahí, 27%, es un 27%, entonces va a ser igual, se pone con signo menos porque hay que cambiarle el signo que tenga el resultado, menos 27%, que es el impuesto a la renta, en este caso multiplicado por el resultado que tuvimos antes de impuestos. Entonces acá, como hay pérdidas en el primer año, hay un ahorro de impuestos de 5.800.000. Eso entonces hay que copiarlo hasta el año 8. Ahí tenemos entonces que terminaríamos el año 8 pagando impuestos por 92 millones y tanto. Teniendo entonces el resultado antes de impuestos, después calculamos el impuesto, en el año 1, entonces el resultado después de impuestos es nada más que igual a la suma del resultado antes más el signo que tenga el resultado, el impuesto propiamente tal. Entonces ahí tenemos menos 15 millones, que es lo que tendríamos de pérdidas, por decirlo así, después de impuestos en el primer año, y eso lo copiamos entonces hasta el año 8 también, y tenemos entonces algunos con utilidades, 251 terminaría. Ya, ahí tenemos entonces el resultado antes de impuestos, calculamos los impuestos, y tenemos entonces la inversión, y tenemos ahora el valor de desecho de la cámara, tenemos la inversión en el muelle, el valor de desecho del muelle. Entonces ahora hay que colocar la depreciación, como la depreciación no es un flujo monetario, es solamente la transformación de un activo en gasto, entonces hay que devolverlo, por decirlo así. Si se resta la depreciación, ahora hay que sumarla. Entonces ponemos lo mismo, la depreciación, y va con el signo cambiado, menos, ponemos menos, no en el año 0, en el año 1. Acá, menos, donde teníamos ahí la depreciación 17 millones, ahora ponemos ese mismo valor, pero ahora queda con signo positivo, y ese se copia para el lado, hasta el año 5, ya que son los 5 años que se deprecia, después no se vuelve a depreciar. Y lo último que nos falta entonces en esta parte es el cálculo del capital de trabajo. ¿Ya? El capital de trabajo, que el planteamiento que se hace en el año 0, el planteamiento del caso dice que el sindicato acá donde dice que los pescadores cuentan con un fondo sindical para financiar las instalaciones, pero la inversión en capital de trabajo, que equivale a los gastos administrativos, más el costo de llegar con la reneta a la playa. Ese es el capital de trabajo, va a ser igual entonces, igual a los costos administrativos, de administración, gasto de administración del primer año, ahí está, gasto de administración del primer año, no es 9.600.000, más, dice el costo de llegar a la playa, que está acá arriba, el costo de llegar a la playa, esos dos constituyen la inversión en capital de trabajo, es decir, 57.600.000. Esos mismos 57 millones de capital de trabajo se recuperan porque se mantienen en el negocio para financiar en el último año, ¿ya? En el año 8 entonces ponemos con signo menos para cambiarle el signo a lo mismo que se invirtió en este caso en el año 0, ahora entonces se recuperan en el año 8. Y tenemos entonces ahí los flujos. Y podemos calcular entonces lo que vendría siendo los flujos netos, flujo neto de fondo,
lo que se denomina el proyecto puro. Acá no hemos considerado todavía el financiamiento, proyecto puro, que es la suma, digamos así, la suma desde, vamos a poner la suma desde el resultado, vamos a poner todo acá, del resultado después de impuestos, hasta el capital de trabajo, por así. Todo eso se suma y tenemos entonces, en este caso, menos 142.600.000, el primer flujo neto de fondos del año 0, y eso lo copiamos para que haga todas las sumas del año 1 hasta el año 8. Ahí tenemos entonces que terminaríamos el año 8 con un flujo neto de fondos de 324.424.854. Esa es la primera parte, construir los flujos netos de fondos. ¿Estamos claros? Ahí está entonces la información.